A esta hora de la tarde, la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna presenta su programa Gracia y Verdad. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa Gracia y Verdad de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Damos un cordial saludo a todas aquellas personas que en esta hora de la tarde están sintonizando nuestro programa, lo están escuchando y lo están viendo a través también de Facebook. Y damos también pues una cordial bienvenida al hermano Vicente Morán, que nos acompaña en esta hora de la tarde en la mesa de trabajo. Hermano, buenas tardes y por favor nos inicia en oración. Buenas tardes, bueno, estoy agradecido de estar aquí. Esperemos que todo el día de hoy sea para la gloria de Dios y vamos a orar para dejar esta reunión en sus manos. Señor, te damos gracias porque nos permites utilizar estos medios para hablar de tu palabra, Señor, la única que contiene la verdad plena y completa, Señor, para la salvación de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Te pedimos que nos guíes en el acercamiento a tu palabra en diferentes temas de hoy y que estés tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, venimos hablando, el tema que hemos venido tratando durante estos sábados en el programa es el papel de la Biblia en el mundo contemporáneo. Así que hemos visto la Biblia en la iglesia, la Biblia en la educación, en las ciencias, el papel que se desempeña en cada una de estas áreas. Bueno, antes de dar y retomar el programa, vamos a dar los números telefónicos por si tienen alguna inquietud, pregunta o algún aporte al 349-3929, 320-546-5636. Repito los números, 349-3929 y 320-546-5636. Y bueno, y a partir del próximo sábado, el diario La Libertad nos está obsequiando 4 Biblias de Reina Valera para darle a los oyentes que el próximo sábado pues nos estén llamando. Así que les invitamos pues que sigan escuchando el programa y también inviten a otras personas para escucharlo y pueden recibir como obsequio, cortesía del diario La Libertad y de la cadena radial La Libertad, 4 Biblias de la Reina Valera. Bueno, vamos a dar inicio al tema de esta tarde. Continuamos sobre el papel de la Biblia en diferentes áreas. Vamos a hablar el papel que tiene la Biblia, alguna relación con las artes. Y disculpe, hermano, me gustaría primero definir qué es el arte, qué es y qué relación tiene con la Biblia. Bien. Vamos a definir entonces primero qué es el arte. La primera definición que quiero dar es una definición de diccionario que nos pueda dar una base homogénea para poder después desarrollar la idea. Según el diccionario, es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. De una forma fácil, cualquier actividad intelectiva del hombre por la cual busque dar una forma, ya sea por medio de recursos lingüísticos, por ejemplo la poesía, recursos plásticos, por ejemplo la escultura, o recursos sonoros, por ejemplo la música instrumental o música cantada. La pintura. La pintura, en fin, entraría también en los plásticos. Cualquier actividad intelectiva que busque de forma subjetiva, o sea, del artista que plantea la obra, mostrar algo ya sea real, o sea, una interpretación de la realidad, como si, por ejemplo, si yo quisiera hacer un retrato de una persona, quiero mostrar algo que es real por medio de algo que no lo es. La pintura viene a ser
un análisis subjetivo de la realidad de esa persona. O sea, cómo la persona mira su realidad, lo plasma, ya sea en una escultura, ¿es eso? Exactamente. O la actividad intelectiva igual, pero que busca plantear algo que no es real, o sea, una invención de la mente. Sin embargo, eso sería también objeto de un estudio largo, porque realmente el hombre, nos daríamos cuenta si estudiamos cualquier conjunto de arte, ya sea pinturas, canciones o lo que sea, que el hombre no tiene ese potencial creativo que solo tiene el Señor, tiene Dios. El hombre lo único que puede hacer es tomar aquello que conoce y combinarlo de cierta manera para que parezca que es algo nuevo. De cualquier manera, es, a diferencia de la ciencia, una apreciación subjetiva de lo real. En el arte, ya hemos venido hablando de la ciencia otras veces, en el arte sí es lícito, incluso hasta deseable, lo subjetivo, porque es una representación estética. Ahora, entiendo que la pregunta también va orientada al tema de la relevancia en la Biblia. O sea, sí que, ¿tiene la Biblia alguna relación con las artes? ¿Cuál es esa relación? Ok, ya entendiendo qué es el arte, entendiendo que el arte es subjetiva, y entendiendo, como lo hemos dejado ya sentado en las otras ocasiones que hemos estado aquí, que el subjetivismo puede ser muchas veces peligroso, veamos entonces qué tiene que decir la Biblia acerca del arte. ¿Lo permite? ¿No lo permite? ¿Lo regula? Bueno, para eso vamos a leer primero en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, a partir del verso 22, en donde se relata un encuentro que Pablo tiene con ciertas personas en Atenas. Dice: entonces Pablo se puso de hombres de Atenas. Observo que son de lo más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio: este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es el Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y de alguna manera aún a tientas palparan y la hallaran, aunque la verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Ojo lo que dice después. Sí. Como también han dicho algunos de sus poetas. Porque también somos linaje de él. Suyo. Bueno, por poco este texto nos sirve al menos para decir que la Biblia no tiene nada en contra del arte. Al menos para eso nos sirve, porque estamos viendo que un apóstol tomó un elemento folclórico del pueblo donde estaba, del pueblo de Grecia, para dar a entender un elemento teórico. La teología es la verdad última. Vemos que aquí hay una relación, aunque viniera de hombres que no conocían las escrituras, hay una relación entre el buen arte y la verdad. Esta cita que Pablo hace, que el apóstol Pablo hizo de los poetas atenienses, es una buena cita porque correspondía a la realidad. Ahora, ¿eso era una apreciación subjetiva de esos poetas? Pues sí, era una apreciación subjetiva. Ellos no tenían la revelación escrita completa. Sin embargo, por X o Y razón, ya sea porque era bonito, incluso, a veces puede ser que ni siquiera hayan llegado que rimaba o porque era poético y ya. Sea la razón por la que estos poetas, estos hombres de arte, llegaron a esa conclusión. Lo cierto es que esa conclusión se correspondía con la realidad. Ahí vemos dos cosas ya. En principio, la Biblia no condena el arte. De hecho, un apóstol utilizó
recursos artísticos para dar a significar un elemento teológico. O sea, en pocas palabras, pues, utilizó ese recurso de ellos para dar a conocer quién es Dios. Eso entiendo yo ahí. O sea, en el idioma de ellos le mostró quién es Dios. Exactamente. Ahora, de ahí podemos derivar otro principio. Tampoco es que la Biblia acepta cualquier tipo de arte. Uh-huh. Porque en el arte también, al ser manifestaciones, como dijimos hace rato, manifestaciones intelectivas del hombre, puede haber certezas como incertidumbres. O para ser más claro, puede haber cosas loables y dignas de repetir, como lo que repitió Pablo, como cosas terribles y pecaminosas. Por ejemplo, se derivaron un montón de cosas mitológicas. Un montón de cosas mitológicas no escritas, tampoco con el hecho de ser literatura entretenida, uh-huh, sino que muchas de esas cosas las escribieron con el sentido de que ellos pensaban que era real, eran mentiras, era idolatría. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso, para derivar el segundo principio. Bueno, y sería, o sea, tú hablas, las artes son para expresar esas verdades. Exactamente. De una forma estética. Ahora también, después como tercer punto, veremos qué es eso de la estética. Ajá. O sea, realmente la Biblia habla de la estética, vamos a ver. Pero vamos primero a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Dice, Romanos 1 ¿qué, hermano? Ya le digo, a partir del 19. 19. Uh-huh. Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta allí. Sí. Si nosotros le preguntamos a alguien que estudie antropología o arqueología, que nos explique lo que encuentra en las ruinas incas o cualquier cosa, va a decir, bueno, esto que vemos aquí es una manifestación del arte de estos pueblos indígenas, uh-huh, de estos pueblos aborígenes. Ellos manifestaban lo que creían de forma artística, ya sea por esculturas, ya sea por literatura. Por ejemplo, una de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro, que es la civilización sumeria, tenían unas tablas, se encontraron unas tablas que narran la epopeya de Gilgamesh, en la que se dice una serie de cosas en relación a cómo empezó la humanidad. Es como un relato alterno de la creación del mundo. Estos dirían, los arqueólogos, los antropólogos dirían, bueno, eso es una expresión artística. Uh-huh. Y yo puedo decir, pues sí, es una expresión artística. Ahora, ¿es una expresión artística que pasada por el filtro de la Biblia es aceptable? No. Y ahí es donde entramos, uh-huh, en un... Siempre el arte, como cualquier otra cosa, tiene que ser filtrado sobre lo que al Señor le agrada. Filipenses 4:8 habla de una serie de cosas, si quiere búsquelo, para que veamos exactamente cuáles son. Habla de una serie de cosas que se refieren al pensamiento. Es una orientación sobre las cosas. En Filipenses, Pablo no da una lista exhaustiva de cuestiones específicas. Por ejemplo, él no dice, piensen en las obras de Rembrandt o piensen en las obras de Picasso, sino que da más bien características morales, uh-huh, características de índole ético. Uh-huh. ¿Puede leer? Como dice en esto, pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Exacto.
ahí ya podemos ir trazando una línea más clara que la que teníamos al principio. Al principio definimos que era arte. Ujú. Luego vimos que el arte en sí misma no es juzgada por la Biblia como mal. Ujú. Sin embargo, Pablo citó a estos hombres en tanto tenían relación con la verdad, ¿cierto? Sí. Ahí hay un segundo principio. Hay que buscar en el arte aquello que tiene de alguna forma en ella expresión de verdad y no de mentira. En tercer lugar, vemos que cuando el arte, cualquier expresión que incluso la ciencia de hoy, los científicos sociales de hoy puedan decir, bueno, esto es arte, puede ser un arte que ante la Biblia sea antiética, como la de Romanos, por la cual además, lo que dice Romanos, el mundo, los que hacen esto serán condenados. O sea, que no es cosa pequeña, es algo que desagrada ante a los ojos de Dios. Y en cuarto lugar, vemos que cuando nos acercamos a cualquier cosa, en Filipenses 4, ya aquí tenemos un panorama más amplio, cuando nos acercamos a cualquier cosa, tenemos que tener esas cosas presentes. ¿Hay verdad en ello? ¿Hay justicia? Ujú. ¿Es de buen nombre? Por Es ejemplo, honesto, ¿es honesto? es justo, Justo, es exacto. puro, exacto. Por ahí uno puede ver cualquier tipo de arte, cualquier tipo de cosas que la gente dice es arte. De hecho, uno puede pasar por las calles y observar en este tipo de arte que le llaman arte urbana, el graffiti, Ujú. en donde se plasma cualquier cantidad de escenas sexuales o cualquier cantidad de pensamientos verdaderamente que no tienen ninguna edificación, pensamientos ofensivos o películas que en aras de ser artísticas y representar la realidad, entonces muestran escenas sexuales sin razón alguna, porque el argumento es, eso existe, por lo tanto, hay que representarlo, es honestidad artística Ujú. que estas cosas se muestren allí. Ahora, en esa honestidad artística, yo como cristiano, estoy frente a esa película, a esa pintura o a eso, lo que sea, cualquier manifestación artística. Esto se aplica a todo, pero estamos hablando ahora. El arte. ¿Hay algo de buen nombre allí? ¿Realmente eso es? Ahora, si eso no es puro, si eso no es de buen nombre, si eso no es justo, si eso no se corresponde a la verdad, entonces, y aquí vuelvo a la frase de Pablo, que es positiva, en esto pensar, yo la vuelvo negativa. Entonces, en eso no En penséis. eso no debemos pensar. En eso no pienses. Aléjate de eso. No solo no pienses, aléjate de eso. No solo aléjate, lucha contra eso. Basándonos en esto, entonces es algo muy real que la Biblia sí nos ayuda a evaluar el arte. Exactamente. A ese punto es el que queremos llegar principalmente, como lo hicimos con la ciencia. Nosotros determinamos, la Biblia no es un tratado de ciencia. Sin embargo, la Biblia nos da principios para entender que no hay nada inmoral en la ciencia. Uh-huh. Hay cosas inmorales en los científicos, Uh-huh. en los hombres de ciencia, Exacto. pero en la ciencia per se no hay nada inmoral. Cuando algo es verdaderamente ciencia es porque es verdaderamente real, por lo tanto no tiene nada de malo. Ahora, en el arte, y partimos de eso, al ser subjetivo, es más difícil de ver, porque alguien podría decirme, bueno, si fuera solamente porque sea real, todo arte sería malo, porque una pintura, un retrato, Sí. no es la persona. Sí. Ahora, es irreal en tanto no es la persona, es real en tanto trata de representar de forma fidedigna y justa, digamos, de forma ética y estética, la verdad. De cualquier manifestación inmoral, como lo que veníamos hablando de los desnudos y todo esto como representación artística, ninguna. Ahí vemos una corrupción de lo estético. Habíamos dicho que íbamos de lo estético. Yo creo que ya lo habíamos tocado en algún punto en las sesiones que hemos tenido aquí. Pero en el Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, Dios siempre termina con una especie de estribillo. O Moisés, el que escribió Génesis, termina con una especie de estribillo. Dice, Dios creó tal o cual. Y vio que Dios era bueno. Es decir, Dios tuvo una apreciación estética de cada cosa que iba creando. Luego llega al culmen de la creación, que es al hombre, ¿no? Y dice la Biblia que vio Dios que era bueno en gran manera.
Ok, ahora vemos que no solo Dios tiene apreciaciones estéticas, sino que hay cosas que de cierta forma son más dignas y más hermosas que otras. Así es. Fueron creadas para eso. Luego, esa es por la parte divina. ¿Por qué? Porque yo cuando me acerco a la Biblia tengo que ver qué dice la Biblia sobre eso. Divinamente, o sea, de boca de Dios, hay cosas que son estéticas. La estética no es una cuestión que sucedió después de que Adán y Eva pecaron. La apreciación acerca de lo bello y de lo feo no fue algo que sucedió después, sino que es algo inherente al carácter de Dios. O sea, nosotros con el solo hecho de contemplar la creación, Dios nos está mostrando qué es, o sea, cuál es el significado de lo estético. Exactamente. Luego, vamos ahora a bajarnos. Ajá. Ya hablamos de lo que piensa Dios. O sea, sí hay en Dios apreciaciones estéticas. De hecho, dice la Biblia con respecto al pecado, podríamos hacer la analogía y la aplicación, que no hay nada más antiestético que el pecado. Porque a Dios los pecadores le son abominación. O sea, son cuestiones que producen aberración, son feas, no tienen nada hermoso. Ahora vamos al hombre. Cuando Adán estaba en el Edén, sí, todo era bueno. Dios había hecho una apreciación estética de todo y todo era bueno. Incluso el hombre era bueno en todo, en su función, cumplía lo que debía cumplir. Pero dice la Biblia que el hombre no encontró nada en el Edén que le sirviera como ayuda. Como ayuda. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, sacó una costilla, creó a la mujer, el relato del Génesis de la creación de la mujer. Cuando creó a la mujer y Adán vio a la mujer, dio una exclamación poética, con lo que diríamos ahora, le dedicó un poema a su esposa. Sí. Le dijo, he aquí, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, la llamaré varona porque el varón fue sacado. En palabras más actuales, porque a lo mejor es como extraña la prosa, esta mujer que el Señor me ha dado es hermosa, es idónea. Sí. O sea, cuando Adán tuvo frente a Eva, él hizo una valoración estética. Él no hizo una valoración ética. Él no dijo, Eva es una persona obediente, es una persona honesta, es una persona justa, que eran cosas que se presuponían además del estado en que ellos estaban, no había pecado aún en ellos. Su valoración no fue con respecto a su carácter, no la conocía, es más. Sí, no, en ese momento fue creada. Su valoración fue estética. Él dijo, he aquí, carne de mi carne, hueso de mi hueso. En palabras aquí normales, he aquí una mujer hermosa. Pero a pesar de todo, ahí no describen, o sea, como la hermosura, la parte material, humana, sino, o sea, él está viendo, es algo, pero no te están diciendo que es de esta forma, de ojos hermosos, no, sino simplemente De hecho, no es una hermosura relacionada con la sensualidad. Ajá. Porque como una de las primeras consecuencias del pecado, de las consecuencias más evidentes del pecado e inmediatas, fue que ellos percibieron que estaban desnudos. Uh-huh. Y muy lejos de pasar lo que una situación actual pasaría, o sea, muy lejos de ese deseo inapropiado que en el contexto no iba a suceder porque eran esposos. O sea, en su contexto no iba a haber un deseo el uno por el otro inapropiado ya que eran esposos. Así es. Sino que lo que sintieron fue una deformación de la estética. Aquello que antes era bueno, ahora les produjo vergüenza. O sea, basándonos, el hombre ha cambiado, sí, claro, lo que es, digamos, la definición o la forma de estética, de acuerdo a cómo Dios miró y cómo mira el hombre después de la caída. Exactamente. Si bien el hombre, en su estado antes de caer, tenía una apreciación estética más clara, uh-huh, porque su estado primigenio era un estado bueno, esencialmente bueno. Cuando el hombre cae, no solo se oscurece su razonamiento en el sentido matemático o cualquiera de ese tipo de cosas, sino que se oscurece su razonamiento integralmente. Por eso iniciamos diciendo que el arte no es una cuestión como de repente el mundo pudiera ver, el posmodernismo y todo esta sociedad que se deja llevar por las emociones más que otra cosa.
El arte no es una cuestión que sale de aquí, como dicen algunos. No, es que No sale de es que lo sentí. No, no, no. El arte es producto del razonamiento. Debería ser producto. Lo es, de Lo cualquier es. forma. Sí. El arte es una manifestación de cómo yo entiendo lo que percibo. Entonces, el arte, producto de un razonamiento entenebrecido, probablemente va a ser una representación artística entenebrecida. Por eso es que te basabas, hermano, en lo que dice en Filipenses 4:8. O sea, pero si la mente está distorsionada, contrario a lo que nos está hablando acá, en lo que debemos pensar, ¿el resultado cuál es? Es distorsionado. 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 ¿Qué es lo que se vive? Ahora, y es lo mismo que hablábamos cuando tocábamos el tema de la ciencia. El hombre realmente, el hombre sin el Señor, el hombre en este mundo ahora, tiene un razonamiento que está oscurecido. Ahora, ¿el hombre miente siempre? No. El hombre tiene momentos De verdad. de verdad. De hecho, el hombre llega a certezas científicas. No hay ningún problema con eso. Pero eso no cambia la realidad moral del hombre. La realidad moral del hombre es fundamentalmente mala. En el arte puede suceder lo mismo. Nos vamos al mismo ejemplo del aerópago, el que leíamos hace rato. Pablo mencionó una certeza que ellos tenían. Mira, linaje somos, en él nos movemos, en él somos. Estaba resaltando que esos poetas habían llegado a la comprensión de la omnipresencia de Dios. Él está en todos lados, nadie está fuera de su potestad. Ahora, en medio de ese escenario, Pablo aplicó lo que dice en Filipenses. Él tomó lo justo, bueno y lo de buen nombre, lo verdadero. Porque en ese escenario, en todas estas cosas que vienen, todos estos altares, había muchos altares a dioses paganos. Incluso ese altar del cual él toma el ejemplo para enseñar, el altar de donde él toma el ejemplo para enseñar, tampoco es que era Jehová, sino que él se parte de allí para predicar. Para predicar. Era incluso producto del paganismo radical de los hombres. Estos hombres eran tan idólatras que tenían miedo de que entre todos esos dioses les faltara uno. Así es. Entonces hicieron un altar que decía el Dios no conocido. Y Pablo dijo, bueno, miren, realmente hay un Dios que ustedes no conocen. Así es. Realmente. Por lo menos a esa certeza llegaron. Pablo, ¿qué hizo? Tomó lo de buen nombre, lo verdadero y lo justo, y lo analizó de una forma bíblica. He allí donde radica el verdadero arte, el arte que concuerda con el testimonio bíblico, el arte que no ofende al Señor. Por eso puede expresarse, puede esa verdad de Cristo, puede expresarse a través del arte. Sí, sí. Y para dejarlo más claro, no solo puede, lo hizo. Así es. Lo hizo en la Biblia, en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del verso 11, si no estoy equivocado. Hay un texto que a lo mejor en nuestro idioma no es tan artístico en el sentido que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que la poesía y todo esto sea en estos lenguajes en que se escribió en la Biblia, no era tan así. Ese capítulo 2 de Filipenses, a partir del verso 11, se conoce como el himno kenosis. Era un himno, realmente era una expresión artística de la encarnación de Dios. Filipenses 2, a partir del 11, que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Ajá, dice, y toda lengua confiese. No, entonces del 5, lea el 5. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. Ese texto se conoce por los estudiosos como el himno kenosis, o sea, una expresión artística del apóstol Pablo para significar el gran misterio de la encarnación de Dios en este mundo. ¿Es arte? Sí. ¿Es buena? Sí. ¿Es de buen nombre? Sí. ¿Es justa? Sí.
Cumple todo lo cumple que, todo lo que el mismo Pablo dice que tenemos que pensar. No solo eso, sino que lo pongo como ejemplo, puesto que está en el Nuevo Testamento, porque por ahí hay muchas personas que parece que creen que la Biblia, la división de Antiguo y Nuevo Testamento quiere decir que ahora el Antiguo Testamento No tiene no tiene nada que ver vigencia. con nosotros, Sí. para que no vaya a decir alguien que bueno, me estás hablando del Antiguo, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, hay un libro completo de expresión artística que se llama el libro de los Salmos, Así es. el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, las Lamentaciones de Son Jeremías. poesías. Sí, todos son libros poéticos. Son libros, bueno, el caso de Proverbios es una manifestación literaria que se conoce como el proverbio, Sí. el proverbio, que está lleno también de poesía, de presentar algo que es real, que es justo, que es verdadero, que es de buen nombre, que es puro, de una forma a la vez estética. Es donde vemos eso más claro. Por ejemplo, si leemos Lucas, o leemos el libro de Crónicas, o leemos el libro de los Hechos, vemos que todos hablan de algo que es verdadero. Hablan de el caso de Lucas, del ministerio de Jesucristo, el caso de Hechos, el inicio de la iglesia, la gran comisión, o sea, ya como la iglesia empezó a esparcirse por el mundo. En Crónicas habla acerca de varios reyes de Israel, de los reyes de Israel. Todos hablan de cosas que son ciertas. Son libros históricos, si se quiere, narrativos históricos, que son manifestaciones literarias. Sin embargo, no son manifestaciones literarias que se entiendan como poéticas. Ahora, hay manifestaciones literarias que sí se entienden como poéticas, como el libro de los Salmos, que tiene una manifestación literaria llamada el Salterio, que son todos estos cantos que había en los Salmos, que a su vez manifiestan cosas reales. Ahora, no hay ninguna necesidad, nunca en la Biblia, de manifestar por el bien del arte cosas inmorales. En el arte bíblico, en el arte avalado por la Biblia, aún más en el arte filtrado por Filipenses 4, como leímos ahorita, nunca va a haber lugar para la inmoralidad, para lo desagradable, para lo que no tenga buen nombre, y al mismo tiempo puede ser poético. Así es. Entonces, para finalizar el tema de si la Biblia, ¿qué tiene que decir la Biblia, sobre el arte? Y si en la misma Biblia puede haber evidencia de que a Jesucristo se lo pueda predicar a través del arte, pues sí. ¿Qué tiene que decir sobre el arte? Que el arte tiene que ser filtrado a la luz de Filipenses 4. Amén. Así como toda cosa. Así es. En esto pensar. Yo creo que eso se debe utilizar para todas las áreas de nuestra vida, en lo que debemos actuar y pensar. Exactamente. Así es. ¿Se puede predicar a Cristo? Por supuesto. De hecho, lo hicieron los mismos autores bíblicos. Sí. Lo hicieron. Y de hecho también Pablo, a través de lo que tú leías, ahí se predicó a Cristo, a ese Dios que ellos decían desconocido. Pablo le predicó. De hecho, ahí podemos ahondar en una tangente de este tema. Nos podemos dar cuenta en esta discusión que es una discusión paralela a la discusión de la ciencia. El secularismo, el mundo quiere tomar todo para sí. La ciencia, no, eso no tiene que ver con la fe. El arte, no, eso no tiene que ver con la fe. Entonces tratan de divorciar todo de la verdad bíblica, cuando la misma Biblia da testimonio que no solo tiene que ver, sino que la correcta ciencia y el correcto arte devienen de Dios. Provienen de Él, desde la misma creación. ¿Por qué devienen de Dios? Porque la ciencia corresponde a la verdad. Jesucristo es la verdad. El arte corresponde a la estética. Dios es de donde emana toda la estética, porque Él creó lo bello. Los cielos anuncian las obras de sus manos, dice el salmista. Entonces, no hay estética sin Dios. Las leyes, porque muchos dicen también, bueno, tiene que estar separados, ¿no? Tú eres cristiano, tus creencias son una cosa, las leyes son otra cosa. Sin embargo, la Biblia, y creo que la semana pasada hablaron del tema, hablaron de la política. De la política. Es algo muy relacionado con las leyes. La Biblia también da principios para eso, porque finalmente eso corresponde a la esfera de lo ético. Y el principio de lo ético, o sea,
el centro del cual nosotros podemos entender lo ético, y ya lo habíamos hablado, que todo lo ético es lo que se corresponda con el carácter de Dios, es Dios mismo. Así que ni la ética es del mundo, ni la estética es del mundo, ni la ciencia es del mundo. Pretenden robarlo. Y eso es el engaño satánico primigenio. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de esa fruta, seréis como Él. Ese es el engaño satánico. Que el hombre se cree capaz de dominar la ciencia sin Dios, de dominar la estética, de entender la estética sin Dios, y de plantar principios éticos, ya sean absolutos o relativos, depende de la escuela de pensamiento, sin Dios. Allí donde el hombre crea que puede hacer algo sin Dios, es una causa totalmente perdida. Así es. El hombre hasta pretende creer que, valga la redundancia, que crea cosas, cuando el único creador es Dios. Y de todo, desde el inicio de las escrituras, nos muestra todo lo que decía la ciencia, las leyes, la estética, el arte, todo esto nos lo dio Dios. Nada ha sido creado por el hombre o inventado por el hombre. Sí, de hecho, con respecto al tema del conocer, hay un libro bíblico, un libro de la Biblia que se llama Job. Y él cae en una profunda situación que hoy podríamos llamar en una profunda depresión. Depresión, sí. En donde se empieza a cuestionar muchas cosas, tanto él desea morir. Y Dios le hace una pregunta muy, muy interesante. Cuando se acerca a Dios, le dice, bueno, mira, sé hombre, vamos a conversar. Dime dónde estabas tú ¿Dónde estabas tú cuando yo me di en mi palma los montes? Dios estaba increpando a Job, algo que él mismo ya le había increpado a sus amigos. Cuando los amigos llegaron a Job, le dijeron, mira, tú estás así porque seguramente tú hiciste algo malo. Uh-huh. No era el caso. Habría que estudiar el libro de Job, no era el caso. Era una prueba que le estaba pasando. Ahora Job les increpa, le dice, bueno, está bien, ustedes son el pueblo. Y con ustedes morirá la sabiduría. Ustedes lo saben todo. Era una ironía. Bueno, esa ironía le cae encima. Dios le dice, bueno, mira, ¿dónde estabas tú? El punto es que el hombre, en el momento que crea que puede desvincularse de Dios y en ese estado de estar desvinculado de Dios puede lograr algo que valga la pena, está equivocado. Es más, si el hombre ha llegado a los avances tecnológicos que ha llegado en la actualidad, es solamente por la pura gracia de Dios. Amén. Porque a Dios le ha placido no quitar su mano del hombre para dejarlo en su inmundicia y en sus vanos razonamientos que no lo lleven a nada. Eso forma parte de la imagen que hay de Dios en el hombre todavía a pesar de la caída. A pesar de la caída. La razón es un regalo divino que solo el hombre, el ser humano, tiene. Tiene, amén. Bueno, seguimos con otro tema bastante ¿qué debemos decir sobre la Biblia y la violencia religiosa? Pero me gustaría definir, hermano, ¿qué es esa violencia religiosa? Bueno, podría interpretarse de dos formas. Habrá quienes interpretarán la violencia religiosa denominaciones, para ser más específico, en donde una se atacan a otra y todo esto. Donde una dice que tiene la verdad y la otra no. Una dice que es la verdadera, la otra dice que no. No estoy hablando ni siquiera de varias denominaciones cristianas, sino religiones. Religiones en general. O sea, budismo, todos reclaman la verdad. La mayoría de las religiones reclaman la verdad. Totalmente relativistas que dicen, bueno, la verdad puede ser en todas partes. Pero la mayoría de las religiones como el Islam, el budismo, el cristianismo también, todos reclamamos la verdad. Yo estoy convencido de que la verdad la presenta la Biblia porque la Biblia da testimonio de Cristo y Cristo es la verdad. Sin embargo, todas esas religiones también reclaman la verdad. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la historia, como reclaman la verdad, ha habido eventos que han tildado a todos los religiosos de violentos, de querer imponer por vías de la coacción
su pensamiento. De hecho, matan en nombre de su verdad. Sí. Entonces ahí es donde vamos a la segunda forma. Esta es la relación que tiene varios elementos que reclaman la verdad entre sí, que puede tornarse nociva, puede tornarse violenta, y de hecho lo hizo, lo ha hecho. Y lo segundo es la imposición de esta, o sea, lo que ha pasado en la historia, y a eso se refieren también con violencia religiosa. Siempre la gente le viene a la mente las inquisiciones católicos romanas. Sí. Eso es algo que siempre está pendiente de la mente de las personas. Les hablan de iglesia y piensan en las inquisiciones, pero entonces hablamos de paz y dicen, pero ¿qué hablan ustedes de paz si mataron tantos o cuáles personas? Sin caer en los pormenores históricos de que los dos movimientos se separaron. La Iglesia Católica Romana está separada ahora de la Iglesia Protestante. Indiferentemente de eso, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia al respecto, podríamos, por ejemplo, citar a Pedro, en la primera carta de Pedro, en donde Pedro instruye acerca a los recipientes de la carta, acerca de cómo deben actuar en situaciones de injusticia y violencia. Si leemos bien, Pedro dice que aquel que sufra por causa de la verdad, o sea, por causa del Evangelio, pues que acepte el sufrimiento, que lo reciba con paz, que reciba pacíficamente. Ahora, si no se debe confundir con que la Biblia incita a la violencia. Esas son las precisiones que hay que hacer. Las religiones como actividad humana de una comunidad han causado violencias, sí. Por el apellido, actividad humana. Allí donde el hombre está, va a haber violencia porque la violencia es cosa inherente de la naturaleza humana. De hecho, en el relato bíblico, cuando una de las razones es que la tierra estaba llena de violencia. Podemos interpretar esto de diferentes formas, pero vamos a interpretarlo de la forma más llana. La tierra estaba llena de injusticia, de daño al prójimo, en fin. La tierra estaba llena de mal. La violencia, si el Señor no nos ha destruido otra vez por la misma razón, no es porque el mundo haya cambiado, porque el mundo ya no sea violento, sino porque Él hizo un pacto en ese momento con Noé. Él dijo, bueno, la tierra, el arco iris será por señal de que yo no destruiré más la tierra. En ese sentido, el hombre sigue siendo violento. Por lo tanto, en toda actividad en donde participe el hombre, habrá violencia. Ahora, como la violencia está profundamente relacionada con el tema de la guerra, la Biblia dice algo directamente acerca de la guerra. Sí. Vamos a Santiago, el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Santiago. Le digo... La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ok, eso llanamente es lo que piensa la Biblia de las guerras, sí, de la violencia. Está diciendo que producto de los corazones caídos, pecaminosos y llenos de sí mismos, o sea, vuestras pasiones, dice Santiago, sí, de allí vienen estos conflictos, o sea, producto de la maldad del hombre. Ahora, todo esto que hemos dicho corresponde a la violencia ilegítima. Sí. Hay violencia legítima. La violencia religiosa implícitamente es ilegítima porque la Biblia no nos mandó a predicar para que la gente se convirtiera por medio de la violencia. Siempre la violencia religiosa es ilegítima.
Ahora, a pesar de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, se ven o se manifiesta que hubo guerras, muertes, a lo que Dios nos invita, que es amarnos. exacto, parecen contrarios. Parece. Ese parece es importante. Sí. Porque ahí es donde entra la diferencia entre violencia legítima e ilegítima. Por ejemplo, si en un estado, en su legislación, se contempla la pena de muerte cuando alguien asesina a otra persona, si ese alguien a mí me hace agravio matando a un familiar, yo no puedo ir y matarlo, a pesar de que sea legal la pena de muerte. No debo tomar la ley por mis manos. Exacto, porque no es mi autoridad matarlo, es autoridad del Estado. En ese sentido, el Estado tiene legítimamente la autoridad de ejercer la violencia. Eso sería violencia legítima, violencia para aplicar la justicia. Violencia legítima sería que yo mate a ese hombre porque me hizo agravio. Ahora, si vemos los relatos del Antiguo Testamento en donde el Señor, incluso de forma positiva, le dijo al pueblo, ves, conquista, ves, arrasa con estas naciones, yo creo que solamente con saber el carácter de Dios, con saber uno de los atributos de Dios, que Dios es justo, implícitamente partimos del hecho de que esa violencia es legítima. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? La Biblia tiene una posición clara e innegociable frente al pecado. Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Ya. O sea, realmente dice... El alma que pecare, o sea, todos. Esa morirá. Así es. Cuando Dios ordenó positivamente a su pueblo invadir otras naciones e incluso matar a los habitantes de esas naciones, no estaba haciendo otra cosa. Juicio por el pecado de esas naciones. Por tanto, esa violencia era violencia legítima. Ahora, ¿por qué la pregunta no es diferente? ¿Por qué la pregunta no es ¿y por qué no lo hace ahora? Así. Porque estas preguntas siempre son con la intención no de una curiosidad sana, sino más bien de un señalamiento a Dios. Bueno, pero ese ¿por qué no lo hace ahora? Yo creo, hermano, que desafortunadamente nos va a quedar para el próximo sábado, porque ese tema de la violencia religiosa y sería pues para recordar nuestra congregación, nuestra iglesia en el lugar que se encuentra ubicada, Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Nos congregamos los domingos. Mañana es el primer domingo del mes. Por ese motivo tenemos Santa Cena. El servicio inicia a las 9 de la mañana en el Hotel Puerta del Sol, que está ubicado en la calle 75, número 41D, 79, Salón Tarragona. Ahí tenemos otra comunidad de Gracia de las Moras, que está ubicado en la carrera 22, número 5739, Villa Catanga. El servicio es a partir de las 8 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Los días miércoles en el mismo hotel a las 7 de la noche hay un servicio de oración y de enseñanza. Se está estudiando el libro de Isaías. Unos están invitados y les recordamos que para el próximo sábado el diario La Libertad y la cadena radial nos ha obsequiado 4 Biblias de Reina Valera para ser entregada a las personas que nos llamen. Así que esperemos que estén atentos. Bueno, el programa los sábados de 2 a 3, Gracia y Verdad. Y bueno, vamos a hacer un breve, digamos no resumen, sino una aplicación a nuestra vida sobre esta parte de la Biblia en el arte. Y bueno, lo de la violencia religiosa, pues comenzamos. El próximo sábado, Dios mediante, pues culminamos. Así que, hermano, alguna aplicación para los oyentes, para nosotros mismos, el arte, la Biblia, el papel de la Biblia en las... Nos despides en oración. Sobre el arte, para todos los que son creyentes,
como aplicación ya no de carácter filosófico, ni de teología profunda, ni nada de eso. Recuerda que todo lo que haces, todo lo que ves, todo lo que dices y todo lo que escuchas, debes hacerlo como delante de Dios. Por lo tanto, ten en cuenta siempre lo que hoy leímos en Filipenses 4. Es justo, es bueno, es verdadero, es de buen nombre, es puro. Si no lo es, te digo que estás en desobediencia al Señor. Aún en la estética, en la música que oyes, en las pinturas que ves, en las películas que ves o en las series que ves, crédulos, pues tu vida entera es una rebelión contra el Señor. Ya el problema no solo es estético, el problema no solo es ético ni de razonamiento. El problema es que estás en rebeldía. Arrepiéntete, ves en fe al Señor y solo cuando creas en Jesucristo y en su obra, Él va a renovar tu mente, como dice la Biblia, de modo que puedas comprobar la voluntad del Señor agradable y perfecta. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos brindas estos espacios para hablar sobre cultura, sobre ciencia y sobre todo, Señor, pero siempre teniendo como centro de interpretación tu palabra, Señor. Porque sabemos que cualquier otra cosa que esté alejada de tu palabra es vanidad, Señor, y nos conduce a perdición. Te pedimos que nos dé sabiduría a todos nosotros, mansedumbre, Señor, e inteligencia para poder sortear todos estos temas de manera clara y que te agrade a ti, Señor. Que para ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Escuche todos los sábados de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad, un programa de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerde, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Tropical, 1040 AM en el dial.